Narrativa sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Y hoy tengo el gusto de conocer además a Daniel Pineda, quien me acompaña en esta ocasión. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Nos conocimos por Facebook también se conoce la gente. Claro. Y me causó grata sorpresa que estabas compartiendo mediante Facebook precisamente que habías leído este libro de Patria en sus 3 tomos de Paco Ignacio Taibo II. Y a propósito, este sábado pasado se cumplió el aniversario 148 de la defunción de Benito Juárez, y bueno, ¿por qué no conmemorar hoy, claro, precisamente en este programa, la figura y la herencia de Benito Juárez, el benemérito de las Américas? Y es un poco, me parece, es la intención del programa de hoy, Daniel, platicar un poco qué quiere decir esto de ser juarista. Sabemos que es un héroe nacional, sabemos que es un referente de esta llamada Cuarta T. Vamos a ver si finalmente resulta en una transformación o no. Los críticos están por qué no, el gobierno federal está porque sí, por una transformación, claro, a profundidad. Pero está detrás imágenes, figuras como la de Benito Juárez, así como está la de Madero y otros héroes nacionales. Morelos están incluso en esta propaganda política que hace el gobierno federal. Y entonces me parece que es importante no hablar propiamente, que lo vamos a hacer, de Benito Juárez, sino lo que significa ser juarista. Anécdotas hay varias, estaremos platicando contigo varias de ellas al respecto. Podemos empezar con que este libro que estamos por comentar es de Paco Ignacio Taibo II, 3 tomos del libro llamado Patria, y me llama la atención cómo es que una semana atrás hubo un desplegado de 30 intelectuales, así decían, llamando a la unidad por conformar un bloque opositor para el 2021, lo cual está muy bien, es parte de la democracia. Bueno, pero no dejamos de ver quiénes son esos personajes, estos intelectuales, y tampoco dejamos de notar, al menos en lo personal, que varios de ellos son de las personas intelectuales orgánicos, llamados así, desde los años 90, en donde Salinas de Gortari hizo muy bien su papel y dijo: no me voy a pelear con la prensa, mejor me vuelvo aliado de la prensa. Correcto. Y entonces se empezó a hacer de sus propios intelectuales que ven a bien, y también es parte de la vida democrática del país, que hay intelectuales que estén a favor de un modelo, y en esos momentos muy fuerte, más bien naciente y muy fuerte, el modelo neoliberal y el modelo de estos tecnócratas que empezaron a gobernar en el país, de perfiles propiamente como el de Carlos Salinas de Gortari, y entonces empiezan a florecer como estos intelectuales orgánicos, parte de los 30 firmantes de este desplegado. Uno de ellos, Enrique Krauss, muy bien conocido en este ambiente. El otro, Jorge Castañeda, también un intelectual orgánico, sin ocultar que lo es, y eso es lo importante, no ocultar a qué preferencia tenemos, y es válido y es respetable, nada más si tenerlo claro, vamos, porque de repente queremos pasar como neutrales cuando no somos neutrales. Ese desplegado lo pudieron haber firmado otros intelectuales orgánicos, no lo hicieron porque quieren guardar la figura de que son neutrales, pero no lo son. Y podríamos dar varios ejemplos de intelectuales en estos momentos, líderes de opinión pública, que no son para nada neutrales, tienen una posición muy clara. Y tan válido es como que del otro lado, del lado de, podríamos decirlo, intelectuales de izquierda, también una semana después vino la respuesta de estos intelectuales de izquierda,
y entre ellos tenemos precisamente a Paco Ignacio Taibo II, que firmó una desplegado, digamos, en oposición a ese desplegado de esos 30 intelectuales, entre los que también destacan, vale la pena mencionar, Javier Sicilia, que también muy válido, que esté en una posición política, pero que quede claro que ya está asumiendo una posición política, ya no es neutral. Quizá en algún momento pudimos pensar si es neutral, quiere la paz con justicia y dignidad, cosa que es muy válida y que merece este país y que merecen los mexicanos, y que qué bueno que hay gente como él que están dando la batalla por un México con justicia, paz y dignidad, pero no somos neutrales. Y Javier Sicilia, firmando este desplegado, finalmente está mostrando de qué lado político está, y es un perfil político el que ya está asumiendo, y así entonces hay que asumir las consecuencias ante la opinión pública. Pero yo insisto, es válido, qué bueno, pero qué bueno que también demuestra que sí, que tiene una posición política muy clara ya, y que no hay para ciertos intelectuales que no se vale decir soy neutral porque no lo son. Y Paco Ignacio Taibo II también es muy claro, su carrera histórica, su carrera de escritor, que tiene una posición política muy clara, y es de izquierda. Bueno, esto nada más como comentario para ir abriendo el tema, Daniel, pero vamos a ir comentando precisamente sobre esta obra, vida y obra de Benito Juárez, que es el tema central en su aniversario 148 luctuoso. Celebramos mucho el natalicio, pero no tanto la defunción de Benito Juárez. Correcto. Pero si podemos empezar en materia, Daniel, si quieres ir planteando Benito Juárez, orígenes, porque sabemos que se escapó de casa de su tío, él fue huérfano, sí, estuvo al cuidado de su tío y de repente, siendo pequeñito, decide escaparse y fugar y llegar a la ciudad de Oaxaca. Y a ver qué más, cuéntanos. Sí, pues nuevamente agradecer la invitación al programa, y sí comentar sobre los principios juaristas que emana de este gran personaje. Sí es un proceso que él vivió. Me voy a adelantar un poquito en cuanto a la cuestión adulta. Ser presidente en momentos de guerra, una guerra de reforma, que ahora la quieren deslactosar diciéndole de 3 años, ya no el origen, que es la reforma, la Constitución del 57, la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, y muchas otras batallas que por ahí continuaron después de Maximiliano. Parte de lo que se comenta sobre definirse, sí son procesos donde las personas se definen, donde en su momento se definieron liberales contra conservadores, pero ahora es necesario que la historia se transporte a la realidad que vivimos hoy, al presente. En ese se está haciendo un discurso, diría, malo, maquiavélico, de que hay una polarización en el país hoy, entre conservadores, como dice el presidente, y los buenos, los liberales. Yo creo que no hay una cosa así totalitaria en cuanto a la definición de las personas. Es importante recalcarlo. Qué bueno que las personas no se asuman como neutrales. En política yo creo que eso ya no hay cabida para eso. Pero sí comprender, y México está aprendiendo a no perder la memoria. Carlos Salinas de Gortari, junto con el movimiento neoliberal, empieza a descafeinar la historia de México. Empieza a reducir personajes, símbolos. Un ejemplo sencillito, en el año 2010, con la serie de Independencia que lanza Grupo Televisa y el gobierno de Felipe Calderón, no aparece el Pípila en la serie. Entonces, ese símbolo tan importante que tenemos en Guanajuato, que tanto es de importante, que en la parte de abajo, de una manera, se puede decir incluso bélica, pero que lo debemos hacer a la realidad de una profunda revolución no violenta,
que incluso se vivió en el 2018 una nueva revolución no violenta y electoral, donde se quemaron alhóndigas, porque dice ahí, en el Pípila, en Guanajuato, aún quedan alhóndigas que quemar. Es impactante porque la historia de México se basa en el simbolismo, un simbolismo potente. Benito Juárez entra en esos símbolos, ¿verdad? Lo que busca Taibo es volver a Juárez llano de piedra, llano de monumento de cobre, de carne y hueso. Verlo como la persona que sufrió, que tenía hambre, que sufrió pobreza, que tenía dudas. Siempre lo vemos bajo esa gran persona que no dudaba, que sabía que era blanco y negro y decidía y se cumplía su voluntad. Él, es importante comentarle a la audiencia que esas estampillitas que vemos en la papelería cuando nos lo pedían en la primaria, sale Benito con su ropa de manta, su flautita, sus borreguitos. Nada de eso sucedió y está bien documentado aquí en el libro. Él sí cuidaba, hacía los labores, perdió a sus padres, perdió a sus abuelos, se quedó con su tío, pero no fueron los famosos borreguitos que le robaron y que huyó para evitar la reprimenda de su tío. Se comió unos ricos elotes, como aquí disfrutamos en La Piedad con un amigo, y cuando los cacharon, sí, se preocupó, recibió la reprimenda, pero aquí hay que recalcar que Benito tenía ya la inteligencia, la sagacidad de decir: aquí no voy a progresar, aquí no voy a salir adelante, porque en ese tiempo hay que recordar, la única manera que se podía alcanzar algún estatus educativo era a través de la iglesia o el ejército, sí, que eran las fuerzas, los poderes. Ahora, como podríamos decir, un legislativo, un ejecutivo, un judicial, no, era la iglesia y el ejército. Entró al seminario. Entró al seminario porque era la manera en que se podía educar en ese tiempo, pero al ver que no, la parte eclesiástica no le gustaba, se dio la oportunidad en ese tiempo, en su adultez joven, de iniciarse en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, un instituto liberal donde él logró ser abogado. Y que él fue también uno de los profesores después. Claro, y lo mantuvo a pie. En el 1850, en esa década, él es catedrático, incluso llega a ser rector de ese instituto liberal. Y que tachaban además de lo peor a ese instituto y a los estudiantes y a los profesores de ese instituto, cuando además en ese instituto, pues quienes trabajaban también como profesores también eran seminaristas o eran sacerdotes. Se alimentaban, ¿de qué se alimentaba en esos momentos la cultura en el país? Como dices, de sacerdotes, porque eran los que venían estudiando, entre otros, claro. Pero sí, lo que se prefería era la educación, como dices, católica, o la educación que daba la iglesia en esos momentos, y como dices, dominaba la hegemonía de la educación en México era precisamente a través de seminarios o bien a través de la iglesia, que como bien lo dices, después lo que significa la guerra de reforma va a ser precisamente quitarle ese poder, esa centralidad a la iglesia y pasarla al Estado, y eso ya no le va a gustar después a la iglesia, y entonces vienen los problemas muy serios entre, conservadores que también están muy bien, se llevan muy bien con la iglesia en México, y entonces quieren que prevalezca la iglesia y quieren una forma de gobernar centralista, a diferencia de Juárez, que quiere más bien un gobierno republicano, una república, y quiere que precisamente la educación sea regida por el Estado, que las tierras sean propiedad del Estado, en fin. Bueno, es un primer comentario que quiero hacer. Déjame hacer antes unos saludos que te están enviando ya. Por ejemplo, aquí está Edith Barragán, nuestra colaboradora, y a quien agradecemos siempre que esté atenta a nuestros programas. Dice un saludo: estos libros son maravillosos, es cierto. Matilde Pérez Bravo dice: en el tomo 1, ¿a qué le llaman el 15 uñas? A ver si nos sabe responder Daniel. Y Pedro Atlelo también te manda saludos.
Interesante tema, desde luego es interesante el tema. Y también mandamos saludos a Alexia Mel, al menos así se hacen llamar en Facebook. Saludos. Cada nombre que tomamos para Facebook. Y original. Alexia Mel nos manda saludos también. Gracias. Muy querida amiga también, vieja conocida también, desde luego. Bueno, una anécdota para ir tratando de resolver qué es esto de ser juarista. Si me lo permites, Daniel, también a propósito de los libros que estás recomendando, es de entre los primeros pasajes que se pueden comentar de Benito Juárez, y en este libro de Paco Ignacio Taibo II, es cómo es que a una de sus hijas la sacan a bailar en una fiesta. Sí. Y la saca a bailar un chico, pues digamos no muy bien agraciado, y la hija de Benito Juárez le dice, no, estoy indispuesta, le dice. Ajá. Se da cuenta Benito Juárez, y después a la misma chamaca la sacan a bailar otro joven más guapetón, y a este le dice que sí, y va de inmediato Benito Juárez y le dice, tú dijiste que estás indispuesta, si bailas con este de joven, vas a bailar también con el otro, ¿no? Y vas y le dices que puedes bailar. Y entonces la niña va y saca a bailar al jovencito que lo rechazó. ¿Sí? Esa es una primera actitud noble de parte de una persona que se muestra noble. Ese es el primer tinte que podemos mencionar de qué es ser juarista, la sencillez. Sí, Benito Juárez se caracterizó por esa sencillez que le permitía simpatía dentro de esa aristocracia que se estaba formando, de sus políticos incluso radicales, esa humildad que siempre lo caracterizó. Dentro de eso, y siempre es sabrosa la historia a partir de las anécdotas, yo la describo con más sazón. Uh-huh. Habla de que en un aniversario de su cumpleaños en San Luis Potosí, uh-huh, pues está la mesa servida, ¿verdad? Los invitados, pero él se levanta y dice, hoy me toca servir. Entonces todos se quedan asombrados. ¿Qué está pasando el señor presidente? ¿Qué está diciendo? Se pone una servilleta, una toalla, y empieza a servir a sus invitados. Entonces ahí volvemos al símbolo de la humildad, de saber que el poder es para servir, servir a los demás. Y el poder, si no tiene esa característica de servicio, no tiene sentido, ¿verdad? Para él eso es una característica del juarismo. Y déjame te digo otra anécdota, pero en otro libro, de Carlos Tello, no soy yo, de Carlos Tello, yo soy Carlos Telles, muy, muy distinguido Carlos Tello, de la descendencia de Porfirio Díaz. Y él comenta que igual que como Benito Juárez, Porfirio Díaz estudió en el seminario porque era la manera de salir de pobre. Su madre de Porfirio Díaz quería que fuera seminarista porque es la manera de salir de la pobreza. Sí. Y además lo apadrina el obispo, el que iba a ser obispo en su momento de Oaxaca, a Porfirio Díaz. Y él Porfirio Díaz, bien, ya llevándose bien con este obispo, lleva una carrera ya bien como seminarista, y conoce de repente a Benito Juárez en una comida, y de lo que le llama la atención es que todo el mundo está muy despreocupado, no hay esa rigurosidad para dirigirse a los profesores o al interlocutor de usted y con todo respeto como se hace en el seminario, y dice, eso le gustó, ese trato tan despreocupado le gustó a Porfirio Díaz, y dice, y desde entonces como que dijo, yo no soy para el seminario, yo soy más bien para las leyes, para este ambiente más cortés. Sí, que después desgraciadamente iban a ser un tanto enemigos Porfirio Díaz, por las razones que sean, pero terminaron siendo enemigos Benito Juárez de Porfirio Díaz, los dos oaxaqueños, los dos con una visión liberal, pero bueno, ya ese es parte de otro tema. Eso es también parte, deja ver la personalidad que era Benito Juárez, una persona muy sencilla, que ya siendo gobernador, como dice, ya siendo una persona importante, nunca dejó de ser una persona sencilla. Y hay otro dato que prefiero que tú nos cuentes, de que en su huida del imperio andaba por Chihuahua y de repente
sus zapatos tienen hoyos. El presidente de la República anda con zapatos, anda con hoyos en los zapatos. Sí, eso es otra característica del juarismo. Esa parte se puede decir austera, yo le llamaría, citando un poco a Pepe Mújica, famoso expresidente de Uruguay, sobriedad. En este caso pues fue una sobriedad obligada, huían del imperio, no había dinero, meses sin cobrar su salario como presidente constitucional, porque hay que recordar que cuando Comonfort se da un autogolpe de estado y los conservadores inician la guerra de reforma, la ley, la constitución marcaba que el presidente de la Suprema Corte de Justicia pasaba a ser presidente de la República en caso de que el presidente faltara. Entonces ya como presidente, sin salario, se presentan en Oaxaca, en Chiapas, en Chihuahua, perdón, y le invitan a un baile, le llaman las señoras ilustres de Chihuahua, y sale Sebastián Lerdo de Tejada, su compañero, en este viaje, y le dice, el presidente desiste la invitación, le agradezco, pero ¿cómo eso desiste? Pero por lo menos los motivos. Y él, pues sin remedio a la insistencia de las chihuahuenses, que no es poca cosa, es que el presidente tiene unos hoyotes en sus zapatos. Dijeron, faltaba más, y se pusieron, ellas se organizaron y le compraron sus botes al presidente. Ahí viene la parte importante que quita esa característica de piedra que tenemos de Juárez siempre que lo asociamos. Sí. Hay 3 crónicas registradas, documentadas en este libro, que él bailó 9 horas esa noche. Él bailando, imagínenlo. Benito Juárez bailando sus araos, sus cuadrillas, sus pasos dobles, bailando dirían por ahí el Juárez danzarín. Sí. ¡Ay, qué sacrilegio de una autoridad tan importante! Pues sí, al presidente le gustaba bailar, y eso quita el mito de la piedra. Y fíjate, yo de ahí saco o rescato la interpretación que podemos hacer de lo que es una austeridad republicana, que en estos momentos suena así como que mofa la austeridad republicana, y ahora ya hablan de la austeridad, en fin. Pero precisamente de eso se trata, de que nos vamos a amarrar el cinturón desde el gobierno federal, desde el presidente de la República. Bueno, se pueden hacer analogías, regresemos para no desviarnos del tema de a Benito Juárez, pero su austeridad también implicaba eso. Pudo haber agarrado dinero de las arcas, que sí estaban muy pobres, del gobierno federal, de la presidencia de la República de ese entonces, pero dijo, este dinero es de la República, no es mío, y no fue capaz de tomar unos pesos para comprarse unos zapatos, unas botas. Claro. Y fíjate, a propósito, voy a leer el comentario de Alexia Mel, que nos dice, justo eso es lo que no perdona la derecha en México, el origen. Y me parece que tiene mucha razón en esto. Sí. Alexia Mel, esto es lo que a veces no se perdona, ese origen humilde de las personas. Y qué escándalo, es que no puedo no hacer la analogía actual. ¿Qué escándalo hacen con el avión presidencial? Que vuelven a pasar imágenes una y otra vez, les están pasando ahorita en televisión. Sí. Una oda al derroche total, completo, con suite para dormir perfectamente bien, con lugares para comer perfectamente bien, claro, sala de prensa. Es el santanismo de la actualidad. Hay que recordar que antes de la revolución que quitó a Santana del poder, la revolución de Ayutla en Guerrero, pues estaba me parece la 11ª presidencia de Santana. Entonces ese dictador, decían las crónicas, un general santanista gastaba más en su uniforme, en sus plumas de avestruz, que en la comida de su tropa. Entonces, contestando por ejemplo a lo que nos decía una persona por ahí de 15 uñas. Bueno, Santana Matilde Pérez. Matilde, a Santana le faltaba una pierna. Entonces le quedaban 15 uñas para seguir robando. Esa parte del santanismo, de ser rembombante, tener el derroche, pues va
un nuevo gobierno como el de Juárez que llega, pues tiene que mostrar la diferencia. El santanismo representa la derrota ante el imperio del gobierno norteamericano. Recordemos que todos los personajes alrededor de Juárez son personas que vivieron la derrota de perder más de la mitad de su territorio en su país. Entonces se tenía que hacer un cambio de la forma de gobernar, de la forma de administrar las arcas del gobierno. ¿Y cómo es? Pues bueno, lo contrario al santanismo, pues la sobriedad, ¿verdad? Benito Juárez decía la justa medianía, ¿verdad? No tanto hasta acá, no tanto hasta acá, pero podemos ser felices en medio. Sí. Y además estábamos comentando antes de empezar el programa, aquí nos dice Alexia Mel que sus zapatos tenían power, creo que sí. Estábamos comentando antes de empezar el programa, también le tocó sufrir pérdidas en lo familiar, tus hijos que estuvieron muriendo mientras estaba huyendo de la fuerza imperial. Y cuando decimos de la fuerza imperial, bueno, sí estamos hablando de esa intervención francesa que vino a imponer una monarquía, invitados por los conservadores, ¿no? Claro, en ese momento. Para los que son afines, que les gusta, que aunque no sean aficionados o concuerden con las ideas juaristas, es importante de todas formas conocer la bibliografía. Estos libros, los 3 tomos, siempre al final del capítulo trae toda su bibliografía con la que fue documentado el capítulo. Parte de esta bibliografía, y que invito al público a investigar, es una página Para Leer en Libertad. Así lo pueden googlear, Para Leer en Libertad, y en su página, en la parte de libros gratuitos o libros PDF, encontramos con todos los derechos ya autorizados por parte de la autora Patricia Galeano, que es la única que está documentando información sobre Margarita Maza. Hay una infinidad de libros escritos por diferentes personajes de derecha y bueno, sobre Carlota, pero solamente hay 2 de Margarita Maza de Juárez. Y uno de esos es correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza de Juárez. En esa habla sobre la vivencia conyugal, matrimonial que se vivía durante esta persecución. Mientras él huía al norte y llevaba a la República en su carruaje, su esposa estaba en los Estados Unidos. Pero aquí tiramos el mito de los famosos ranchos de Juárez que tenía en el norte. Eso es totalmente falso. Que la esposa se gastaba el dinero de las arcas del gobierno en Nueva York, en las fiestas, con la aristocracia estadounidense. No. Sus 2 hijos, tenía 3 hijos varones. Me parece Jesús, Antonio y Benito Junior dirían por ahí. Antonio y Jesús fallecieron de neumonía. ¿Sí? Entonces, esa situación de precariedad, esa situación de enfermedad no se puede dar con alguien que tiene los millones. Y además no pudo estar con ellos. No pudo estar con ellos en el entierro, y es muy marcado en esa bibliografía el sufrimiento que marca por parte de una madre y el sufrimiento de un padre. Siempre hemos visto al Juárez rígido, que no, el viento no le hace nada, pero esta situación de sus hijos lo quebrantaron bastante, pero pues él, con su responsabilidad como presidente, no podía frente al adversario flagelarse, demostrar debilidad por las situaciones políticas, militares del momento, pero sufrió de esas pérdidas humanas. ¿Qué otro dato puedes comentar de la vida y obra de Benito Juárez? Bueno, pues él como abogado recibe su primer encierro de muchos que tendría por parte del santanismo, la dictadura, por defender a un pueblo que le solicitó la ayuda jurídica porque el padre se estaba pasando con lo de los diezmos. Hay que entender que Juárez no era una persona que odiara a la iglesia. Aquí hay que diferenciar que se tenía que separar el poder divino o la parte de la fe
de la parte territorial. Él viene con su ley a decir, todos somos iguales ante la ley, no debe haber fueros entre los militares, que era lo más que había, militares y clérigos, y una situación de separación entre lo que es lo laico, el Estado, y lo que es la fe, ¿verdad? Él fue católico, hay que decirlo, aquí lo pueden, y en muchos otros documentos oficiales, en el sentido oficiales de rigurosos en lo histórico, él fue católico, él asistía a misa, algo que muchas veces dicen, ¿cómo es posible? Él era el contrario a la religión, ¿no? Guillermo Prieto, uno de sus principales colaboradores, escribía poemas a la Virgen de Guadalupe. Muchos de sus miembros eran de la fe, pero sí, se tenía que separar la parte de lo territorial de lo de aquí abajo. Ahora sí que citando a Cristo, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, ¿verdad? Sí. Las personas que no eran católicas no se podían tener un documento oficial que le diera validez a su matrimonio si no eran católicos. No podían enterrar a sus muertos si no eran católicos. No podían darle un documento que diera fe o diera identidad a un niño si no eran católicos. Entonces aquí dicen, no, aquí tenemos que hacer una diferencia y el niño tiene derecho a una identidad. Las personas por salud pública es necesario enterrarlos en misa el panteón civil, ¿verdad? Y los matrimonios civiles, que ahora conocemos como la unión previa a la cuestión religiosa con su matrimonio civil, ¿verdad? Eso es el juarismo. Sí. Pues aquí saludos de David Romero, también nos manda a saludar. Muchas gracias, David, no es la primera vez que nos manda a saludar, a quien le tenemos también mucho cariño, al buen David. Oye, pues esto de ser juarista sí es importante, pero tampoco me parece que podemos magnificar, digamos, la imagen. Desde luego puede tener sus fallas. Claro. Una importante que se ha señalado en los libros de historia, y de repente por eso quieren a veces satanizar su imagen. Una que me parece importante de considerar y que cada quien saque sus juicios es que murió a la hora de que, bueno, en el momento en que muere, su hija es una de las primeras personas que lo ve, tiene un libro en las manos, Benito Juárez, y tiene señalado, escrito por él, a un margen del libro, él mismo puso. Bueno, y déjenme dar el antecedente todavía antes de este comentario. Una vez que termina la intervención francesa y que se restaura la República, y él vuelve a ser presidente de la República, bueno, nunca dejó de serlo, pero bueno, vuelve a asumir el poder de la República, y después viene un periodo de ampliación de mandato, digamos, y luego venía por otro más, que fue cuando ya hubo gente que estaba en desacuerdo y que se volvió en contra de Benito Juárez. Y ahora sí, cuando muere, y en el libro encuentra anotado su hija, de su puño y letra, el dicho de: a veces la dictadura y el autoritarismo son un mal necesario. Hay que tomarse en cuenta en cierta parte de la historia que está pasando en la República, y es cada quien sacará sus juicios de esto, pero es una realidad a la que se enfrentan muchos mandatarios. Yo no digo que dictadores, pero sí que ven la necesidad de perpetuar su imagen, su liderazgo en un proyecto político. Y no me refiero a que México, porque aquí en México incluso ya se firmó bajo notario, al menos del actual presidente de la República, que no va a buscar un siguiente mandato. Alguien podría decir que, bueno, eso es letra muerta, digamos, puede ser cierto, pero no me refiero a este caso, me refiero a muchos casos. A Vladimir Putin, por ejemplo, lleva prácticamente desde el año 2000 gobernando, y ahora ya quién sabe cuándo va a terminar con una nueva reforma que hubo. Que le va a ampliar poderes, al parecer. Le pasó pero una cosa es el presidente de Rusia y otra cosa es el presidente de Venezuela, ¿no? Entonces acá sí es dictadura. O está Angela Merkel, que también ya lleva muchos años gobernando. Y si de repente las democracias también se permiten esas secuencias, pero depende de qué territorio estás hablando, si es
de un país central o si es un país periférico. Si es un país periférico lo vamos a acusar de que es un dictador y lo vamos hasta derrocar, hablando de otros gobiernos, ¿no? Claro. Digo, cada quien sacará sus conclusiones, pero esta es una realidad que están enfrentando muchos líderes, no digamos de aquellos años del siglo XVIII, ¿no? Ni del XX, sino actuales. Líderes actuales que se están perdurando en esto. Bueno, eso es un dato interesante de tomar en cuenta de Benito Juárez, para a quien quiera en ese sentido hacer una crítica constructiva, pues claro. Adelante. Yo agregaría que siempre, cual sea la época, el gobierno, siempre es importante cimentar las bases. Lo que está haciendo el presidente de la República es cimentar las bases durante 6 años, como una casa, para empezar a construir de abajo hacia arriba un proyecto de nación que ya era urgente. Muchos casos ya sabemos, sobre todo en Latinoamérica, de mandatarios que han extendido por medio de votaciones que podrían ser dudosas, ¿verdad? Siempre es importante recalcar, desde mi punto de vista, saber el momento, y esto incluye al presidente Juárez, el momento en que hay que retirarse, saber el momento en que hay que retirarse. Las situaciones políticas que enfrentaba el presidente Juárez, pues tenían a Lerdo de Tejada como su más allegado, que era, se podría decir, incluso el que iba a seguir en la línea. No era un voto universal, sino por parte de los diputados. Me imagino que ya ahí empezaba a construirse la idea de los senadores. Ellos eran los que elegían, no era un voto universal. Pero llega Porfirio Díaz, al que en las anteriores elecciones, donde seguía ganando Benito Juárez y había reelección, se levanta con su plan de Tuxpan, me parece, con la bandera, curiosamente, de la no reelección, Porfirio Díaz. Sí. ¿Verdad? Justo el dato que mencionas de Benito Juárez, efectivamente fue quien promovió la instauración del Senado de la República, y también, para aquellos que quieren tener más elementos para una crítica constructiva sobre la imagen, figura de Benito Juárez, pues tal parece que lo hizo como contrapeso de la Cámara de Diputados, que era la que en esos momentos era el contrapeso del presidente de la República, y dijo, bueno, hace falta un equilibrio más, y se instaura la Cámara de Senadores para entonces restarle fuerza a la Cámara de Diputados, ampliar o generar una fuerza más la Cámara de Senadores. Lo que sea que haya implicado en esos momentos, la verdad es que a la fecha también en muchas democracias existe una Cámara Alta, una Cámara Baja, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y las democracias con esas figuras funcionan bien. Finalmente ese es el poder legislativo, está el poder ejecutivo en el presidente, y viene una fuerza más, el poder judicial, y las Correcto. tres pueden funcionar bien. Sí, siempre y cuando comprendamos los principios de no corrupción. De no corrupción. Podemos tener las instituciones mejores, los mejores modelos copiados de otros países, pero si no sabemos diferenciar esa parte de la honestidad, que aquí en este libro marca con sus personajes de manera extraordinaria. Había uno, el general Santos Degollado, que los jaliscienses que nos escuchan y nos ven se sientan orgullosos. Llegó una persona con su ejército, con Santos Degollado, y le ofreció una botella de vino, una bebida, y al tomarla el general le dice, discúlpeme, se la devuelvo. ¿Por qué? Porque somos casi 6,000 y no va a alcanzar. Imagínese la parte de la idea que tiene de compartir, de que seamos todos, habla también de una distribución de la riqueza, ¿verdad? Entonces, si esas instituciones no estamos con ese pensamiento, ya estamos en un diferente siglo, es necesario empezar a evolucionar nuestras instituciones políticas, no solamente a capricho de ideas que se podrían decir ocurrencias del nuevo siglo, juventudes, ¿verdad? Sino simplemente de una línea de la justa medianía, yo lo diría. Ni tanto el derroche, ni tanto la indigencia en medio, ¿verdad? Ir por esa línea.
Daniel, algo que también me gustaría comentar como dato anecdótico, digámoslo así, se da ya prácticamente el fin de la intervención francesa, el fin del imperio de Maximiliano. Él de hecho ya lo toman preso en Querétaro, ya sí, para ser pues enjuiciado. Correcto. Digamos que se le pone la mesa servida a Benito Juárez para que llegue a Querétaro y tome prisionero a Maximiliano, pero Benito Juárez no se quiso acercar, y ahí también podemos decir, bueno, tuvo miedo o tuvo prudencia. Ese dato también queda para las ideas. Muchas veces a Maximiliano se le tacha de un liberal de closet, pero esa parte ya queda muy ajena, muy inválida, cuando ves que un príncipe derrocha en sus pasteleros, en sus damas de compañía, en sus viajes a Cuernavaca. De nuevo el santanismo nuevamente resurge en esa parte. Entonces ya ahí hay una parte de una contradicción ideológica, económica, que genera que las arcas del imperio se vean tan afectadas que pidan préstamos al padre de Carlota, a la familia de Maximiliano. O sea, eso no, ya no iba. Me recuerdo yo, si me permites, el primer acercamiento que yo tuve con Maximiliano fue a través de un libro del famoso Libros del Rincón, de la escuela básica. Y en esa hablaba tan bello de Maximiliano. Decía que él era un liberal, era un progresista de los indígenas, un salvaguarda de México. Y al final, antes de morir, regaló dulces y monedas, y al gran Viva México murió. Entonces, que amaba mucho a México. Fíjate que lo dijiste al principio del programa y lo estás diciendo nuevamente. Esto de reescribir la historia, también se vale reescribir la historia. Desde luego, a ti, a mí, bueno, a mí sobre todo por la diferencia de generaciones que representamos, me pintaron unos héroes a la manera de un Estado-nación de los años 90. A ti seguramente te lo están pintando en estos momentos, 30 años después creo que te llevo, diferente a como yo lo llevé. Y qué bueno que se reescribe la historia, y qué bueno que haya reinterpretaciones de, en este caso, héroes nacionales o villanos nacionales. Uno, pues, desde luego fue Maximiliano, porque, y si México se siente resentido de algo es por la invasión de los franceses y de estadounidenses y de españoles, y en particular de Maximiliano, que en este caso estamos hablando. Yo tengo cierta empatía, digámoslo así, del proyecto de Maximiliano. En principio siento que lo engañaron los conservadores, diciéndole a él que sí, los mexicanos querían ser liberados y que iba a ser bien recibido a la llegada de ellos a instaurar una monarquía, y para empezar no fueron bien recibidos. Para empezar, si se perdió la batalla del 5 de mayo fue porque se confiaron de más, pensando que los mexicanos sí se iban a sentir liberados, y entonces resulta que se encuentran con una oposición importante que los hace perder una batalla importante, la primera batalla en Puebla precisamente, y hacen que se replieguen. Y precisamente el general Bazaine, me parece, si no mal recuerdo, que es el que pierde la batalla en Puebla de parte de los franceses, dice: es que nos engañaron, nos dijeron que los mexicanos se iban a sentir liberados, y resulta que no, ¿sí? que no nos ven muy bien, que digamos, comandante. Ahí hay una anécdota muy, muy interesante, muy atractiva, muy sabrosa, como digo, donde está el ejército de Oriente preparado con sus frentes de Loreto y Guadalupe en esa área del 5 de mayo. Acaban de recibir un desastre completo, no se sabe cómo es que estalló allí unas cuestiones explosivas, y parte de las gentes experimentadas de la guerra de Reforma mueren. Batallones de Oaxaca, todos mueren por esa explosión. Se ve reducido a casi 5,000 elementos. Igualmente eran las fuerzas iniciales que venían de Francia, y de una manera que nadie podría creer, un general decirle a su ejército, porque la mayoría era inexperto en este asunto,
dice Zaragoza, que no era ese que nos pintan con sus color dorado. Él casi se confundía con el uniforme de sus soldados, está documentado. Se sube a su caballo y nos dice: enfrente de ustedes está el mejor ejército del mundo. Paco Ignacio Taibo dice esto, pues es una parafernalia del nacionalismo del siglo pasado, vamos a investigar. Y efectivamente, una experiencia en Italia, en África, en muchas partes de Europa, y con unos rifles de buen alcance. Entonces sí, efectivamente era el mejor ejército del mundo. Pero ¿cómo le vas a decir a tu ejército inexperto que los de allá son los mejores del mundo? Genera temor. Pero dice: pero ustedes son los mejores hijos de México. Eso levantó la moral, pero si bien el general de los franceses hace su ofensiva directa en lo que es una parte elevada, y se queda Zaragoza. ¿Qué no nos van a rodear? ¿No ven que hay camino por acá? No tenemos mucho margen de trabajo. Pues se fue directo este general y los acabaron. Llegaron, dicen, la historia nos marca que había un pueblo, los Zapacuasclas, me parece, por ahí va la palabra, que incluso me parece que los gobiernos estatales anteriores en Puebla les daban dinero, pero resulta la historia que eran de otros pueblos, que aún sin zapatos, pero con su machete heroico, arrasaron con esos ejércitos. Al final, uno de los generales, que antes era conservador, de apellido Negrete, se vuelve al bando de Juárez, porque dice que antes que los colores está la patria. Exacto. Y con su caballería dice una frase muy curiosa: ante Dios primero nosotros. Y la caballería arrasa con todo ese ejército. La gran victoria del 5 de mayo del 62. Sí, como bien lo dices, Negrete era general conservador. Después déjenme pelear como soldado raso en contra de la intervención, lo dejan. Después le genera confianza a Zaragoza precisamente y lo restaura como general, pero ahora del Ejército Liberal Mexicano. Correcto. Cosas interesantes, y me llama mucho la atención ese dato, que antes que ser enemigos es mexicano, dice, y entonces se va... Y hay que defender la patria. Se va a defender a la patria. Muchos pasajes interesantes en esta historia nacional. Sí, desde luego historias de heroísmo, Daniel. No sé si quieres terminar con algo, nos quedan 3 minutos. Bueno, pues invitarlos a que lean los libros. Pueden por internet, también desconozco el dato si en las librerías locales lo podemos hallar, pero en internet están a precios accesibles. Buscar la bibliografía para leer en libertad, la página oficial. Buscamos ahí la correspondencia entre Benito Juárez, Margarita de Maza, nos da una buena fuente para complementar los 3 tomos. Y sí, no solamente invitarles a la lectura, también a hacer un análisis sobre nuestra historia, sobre aquello que no se nos ha contado y que posiblemente no se nos vaya a contar. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de tomar la historia, porque es la que nos da identidad, es la que nos va a permitir, a través de estos principios, reflejarnos de que nosotros no somos descendientes de cualquier cosa. Somos descendientes de hombres y mujeres heroicos, valientes, y que no requerimos de extranjeros para ser gobernados. Podemos gobernarnos nosotros. Yo también les voy a recomendar que consigan estos 3 tomos, muy buenos, se leen muy bien, lleno de detalles, y para aquel que quiera conocer, pero es que es de manera muy general lo que ofrece Netflix, en un capítulo narrado también por Paco Ignacio Taibo II. Título Patria. Pero está muy general, lo mejor es leerlos. Sí, claro, hay que leerlos. Muy bien, y nos despedimos aquí. Alexia Mel nos dice también qué formación tiene tu invitado, nos pregunta qué formación tienes. Soy estudiante del 7º de pedagogía. Jovencito, le comentaba que es jovencito, pero aquí está. Y además, bueno, ya me contó un poco de su historia que hay detrás y veo por qué
porque está también capacitado para este tema Gracias. y por lo que veo para echarse varios temas más. Pues Daniel, muchas gracias. Con esto vamos a terminar el programa. Agradecemos mucho a ti y a todos nuestros amigos que nos estuvieron mandando saludos. Gracias. Y también, como siempre, saludos y gracias a Cabina, a Gerardo, a Felipe, a Jaime por ese apoyo que siempre nos dan. Gracias, Daniel, gracias a todos. A ti, gracias. Código Libre.